Bien, muy buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar presentes en esta sesión informativa sobre el examen de la Federación Internacional de Asociaciones de Bioseguridad, la IFBA, por sus siglas en inglés. Y el día de hoy vamos a tener esta sesión para dar información sobre la certificación profesional por la IFBA. ¿Qué se necesita hacer para aplicar y cómo obtenerla? Este es un evento que es auspiciado por la Asociación Mexicana de Bioseguridad y también que sirva como preparativo para darles a ustedes toda esta información que es indispensable para saber el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de esta certificación de la IFBA. Mi nombre es Luis Alberto Ochoa Carrera, soy miembro de la Asociación Mexicana de Bioseguridad y el objeto de esto es darles a ustedes toda esta información para que ustedes estén enterados y sobre todo sepan el camino correcto para aplicar para estas certificaciones. Sin mayor preámbulo, vamos a comenzar con esta pequeña presentación que hemos preparado para ustedes y al final estaremos abriendo el espacio para preguntas, comentarios, respuestas que ustedes pudiesen tener adicionales a las que van a ser revisadas en esta presentación. Muchísimas gracias nuevamente y sin mayor preámbulo, nosotros comenzamos. Cuando nosotros hablamos del examen de certificación, seguramente ustedes ya se han de haber hecho varias preguntas con respecto a esto, como por ejemplo, quiero certificarme, pero no sé cómo. ¿Qué beneficios tiene el certificarse? ¿Qué es necesario hacer para certificarse? ¿Cuáles son las opciones que tengo para certificarme? Si existe alguna guía de estudio o algunos materiales para prepararme para presentar el examen. ¿Qué costo tiene el examen? ¿Y qué pasa si no apruebo el examen? ¿Sí? Estas seguramente son algunas de las preguntas que ustedes ya se han hecho, las personas que ya han estado familiarizadas con el examen de la IFBA, pero para todos aquellos que empiezan a adentrarse en este tema de bioseguridad, biocustodia, de las certificaciones, pues seguramente van a empezar a tener estas preguntas y necesitan ser contestadas. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la Federación Internacional de Asociaciones de Bioseguridad, la IFBA, es importante mencionar que la IFBA es una organización no gubernamental sin fines de lucro y tiene una red mundial de 48 asociaciones de bioseguridad y tiene miembros tanto nacionales como miembros regionales, ¿no? Entonces, este es un grupo multidisciplinario de profesionales y este grupo multidisciplinario está conformado obviamente por diferentes países y diferentes asociaciones o grupos de bioseguridad. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del profesional de la IFBA gestiona los riesgos biológicos globales a través de una medición estandarizada de competencia y certificación de profesionales en 7 disciplinas técnicas. Independientemente de la evaluación de la competencia técnica de un individuo de una variedad de disciplinas técnicas, se ofertan múltiples áreas para poder aplicar y son relacionadas con la gestión de riesgos biológicos. Los exámenes, por ejemplo, se ofrecen en línea y en forma presencial, que esto es la forma clásica en papel, y es importante mencionar que es un requisito para la certificación en la gestión de los riesgos biológicos antes de poder aplicar para las otras certificaciones. Es importante mencionar que existen 7 disciplinas diferentes. Empezamos con la gestión del riesgo biológico, está la parte del manejo o la gestión de los residuos, la parte de la selección de cabinas de seguridad biológica, instalación, uso seguro. Tenemos también la parte de diseño y operaciones de instalaciones de biocontención, incluido la parte del mantenimiento. Está la parte de la evaluación, perdón, la evaluación de riesgo, ¿sí? Y también tenemos
dos nuevas disciplinas, que también es la parte de ciberseguridad y también está la parte de biocustodia. La biocustodia fue la segunda disciplina, y las últimas dos estamos hablando que es evaluación de riesgo y la de ciberseguridad. Entonces, estas son las 7 disciplinas técnicas que se ofertan a través del programa de la IFBA. Como ustedes pueden ver, son disciplinas que son variadas y obviamente derivado de las diferentes áreas de estudio que se han ido generando a través de los años. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de este programa de certificación, es importante mencionar que actualmente 91 países poseen profesionales certificados para un total de 1,536 profesionistas certificados. Ahora bien, esta parte de estos profesionistas pues están dispersos en varias partes del mundo. Ustedes pueden ver el pequeño mapa que se encuentra en esta diapositiva, y realmente el impacto que ha tenido la IFBA en certificar a estos profesionales de la bioseguridad ha sido exitosa. ¿Por qué? Porque van abarcando diferentes países y obviamente se va cubriendo más esta necesidad y se van formando profesionistas en estas áreas. Existe, por supuesto, también, y ustedes pueden checarlo y consultarlo en la dirección web que se encuentra aquí en la diapositiva, en www.internationalbiosafety.org, tiene el directorio de los profesionales certificados en las disciplinas que ustedes pueden ver ahí. Hasta ese momento se tenían 6 disciplinas, pero insisto, ya se cuenta con 7 disciplinas, y ustedes las pueden ver aquí en esta pequeña diapositiva, en donde está la parte de la gestión del riesgo biológico, biocustodia, el manejo de residuos, los gabinetes de seguridad biológica, la parte de los laboratorios de contención y finalmente la evaluación de riesgo. Y actualmente este número de profesionales asciende a 1,577. ¿Sí? Entonces, estos son datos de apenas este fin de semana que acaba de pasar. Entonces, es un número creciente de profesionales. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de entrenamiento y certificación, es importante mencionar que ambas son importantes, pero eso es necesario comprender las diferencias clave entre un concepto y otro. La capacitación ayuda a las personas a desarrollar conocimientos y habilidades. El proveedor de una capacitación puede emitir un certificado en donde mida el cumplimiento de los objetivos del aprendizaje de la capacitación. Por otra parte, la certificación es la evaluación que autentica y valida el conocimiento y las habilidades necesarias para desempeñar de manera competente un rol específico, un rol profesional. Esto último se mide con un cuerpo estandarizado de conocimiento y es emitido por un tercero independiente y por un tiempo limitado. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo recibir una capacitación a recibir una certificación, que seguramente ustedes ya saben cuáles son estas diferencias, pero obviamente es muy importante mencionar que una capacitación jamás va a ser una certificación por lo complejo de este proceso. Y obviamente vamos a ahondar un poquito más en esta parte, el cómo se hace esta certificación en las siguientes diapositivas. Ahora bien, hablando de este programa de certificación de profesionales de la IFBA, fue desarrollado en 2011 en forma conjunta con la norma ISO 17024, misma que es para organismos que operan la certificación de personas. En el caso de la IFBA, el Board of Directors, que es la junta directiva de la IFBA, ha delegado la autoridad del programa al organismo de certificación. A su vez, este es apoyado por comités técnicos con representación internacional, quienes son los que desarrollan el contenido del examen. Este Board of Directors o esta junta brinda liderazgo para llevar a cabo la misión de la IFBA de promover el trabajo seguro, protegido y responsable con materiales biológicos en todo el mundo.
Los miembros de la Junta son elegidos por las asociaciones de bioseguridad de la IFBA, es decir, todas las asociaciones miembros son eligen a estos miembros y se seleccionan en función de un historial demostrado de que tengan una calificación y una competencia específica necesarias para la gobernanza eficaz de la organización. Sí, entonces es un grupo complejo de profesionales que tienen una competencia demostrada y son los que van definiendo el futuro de estas certificaciones en forma, como lo había mencionado, aplicables. En la parte de lo que es el examen, ¿sí? Las preguntas del examen evalúan la aplicación del conocimiento. Son situacionales y requieren un juicio de opciones, ¿sí? En donde seleccionan la mejor opción para presentar a los candidatos situaciones hipotéticas y desafiantes que pueden enfrentar o han enfrentado en el laboratorio. Y obviamente hay varias acciones posibles. El formato de estos exámenes es de opción múltiple y obviamente presentan estas situaciones. Y ustedes en esta diapositiva pueden ver un claro ejemplo de lo que yo estoy hablando, en donde tiene una pregunta número 3, en donde nos dice, ¿cuáles de las siguientes medidas de control brinda la mejor protección cuando un empleado está manipulando un agente biológico que se transmite fácilmente por la ruta de los aerosoles? Y tenemos ahí una serie de respuestas. Recordemos que este es un examen de opción múltiple en donde nos dice seleccione la mejor opción o la más adecuada. Y tenemos dentro de estas opciones es la número A, es desinfectar las mesas o las encimeras usando artículos de plástico, materiales de plástico, en lugar de usar vidrio. Esa es la primera opción. La segunda opción es trabajar en un gabinete de seguridad biológica o una cabina de seguridad biológica usando estas copas para centrífuga que estén selladas, ¿sí? Con las famosas tapitas para evitar la dispersión de los aerosoles. Tenemos la letra número C, en donde nos habla de vacunar o inmunizar a los empleados que trabajan en el laboratorio y desinfectar las mesas o las encimeras, ¿sí? Y por último es la letra D, usar contenedores de punzocortantes y usar una bata abotonada en el laboratorio. En este caso, la opción más idónea o la que nos brinda una mayor protección para los empleados con estas condiciones que trabajan en el laboratorio con agentes biológicos que puedan ser transmitidos mediante la vía de los aerosoles es la letra número B, que es trabajar en una cabina de seguridad biológica y ocupar estas copas para centrifugar que tengan la tapa o que estén selladas. Esa es la opción correcta y esa es la que ustedes tendrían que seleccionar a la hora de estar haciendo este examen. Insisto, son preguntas de opción múltiple en donde se les presentan diferentes escenarios y ustedes tienen que contestar la opción más adecuada, ¿sí? Y de hecho, de cualquier forma, todo esto viene en las instrucciones que siempre se les da a los aplicantes al iniciar un examen. En la parte del desarrollo de estos exámenes son desarrollados e implementados de acuerdo con los estándares de la industria de certificación y prácticas psicométricas para medir la competencia. Para su elaboración es considerado y fue considerado cuidadosamente el diseño, la confiabilidad y la validez del examen. La IFBA contrata a los psicometristas de Cavion para guiar el proceso y capacitar a los miembros del comité técnico. Y esto es algo que no es, lleva todo un proceso, es todo un proceso para crear los exámenes, seleccionar a las personas, a los desarrolladores del examen, ver cómo deben de generar las preguntas, cómo las van a evaluar, cómo las van a medir y finalmente se evalúa si lo que se está preguntando es lo más adecuado y se entiende.
Entonces, esto es todo un proceso muy interesante en donde no cualquier persona genera un examen. Por eso es que se ha convertido en algo muy, muy importante este tipo de procesos, porque permite estandarizar los conocimientos, estandarizar la forma en que se presenta un examen y sobre todo el garantizar que los usuarios tengan la información adecuada y estén entendiendo realmente lo que cada pregunta se refiere. Entonces, esto es cómo se desarrolla la parte del examen. No es que una persona se siente nada más, desarrolle algunas preguntas que se le ocurren, sino que tiene que cumplir con ciertos estándares de calidad y sobre todo de educación para saber cómo dirigir una pregunta, cómo realizarla, qué opciones tienen los participantes y ser lo más claro posible para que el aplicante entienda y pueda responder lo que se le está preguntando. En la parte el desarrollo de este examen, primeramente inicia con el inicio de la preparación de los dominios. Cada una de las disciplinas tiene diferentes dominios y áreas de conocimiento que deben ser demostradas. Y esto lo podemos ver con esta pequeña figura que viene aquí, en donde se habla de un dominio A, por ejemplo, dice fundamentos de la evaluación de riesgo biológico. Y vienen una serie de puntos en donde nos explica cuáles son los objetivos del participante o lo que se espera que el participante demuestre en este tipo de dominios. Y podemos mencionar el ejemplo del dominio A, la pregunta número 1, donde dice identificar cómo la evaluación de riesgos es fundamental para la toma de decisiones en la reducción y la mitigación de los riesgos procedentes de los materiales biológicos, y obviamente la información relacionada a estos materiales biológicos, ¿sí? Esto es un ejemplo muy claro de lo que se pide, que sea identificar cómo esto nos va a ayudar a la toma de decisiones. La pregunta número 2 del mismo dominio A, tenemos identificar cómo el riesgo de la bioseguridad y de la biocustodia nos ayuda para para usar los recursos en una forma adecuada, tanto el tiempo como los recursos, y obviamente para también emplear las medidas de mitigación adecuadas, ¿no? Entonces son una serie de cuestiones básicas que debe de conocer el aplicante dentro de cada uno de los dominios. Voy con otro ejemplo, el dominio B, en donde dice implementación de una evaluación de riesgo en bioseguridad. El número 18 dice evaluar los tipos y características de los agentes biológicos y materiales y obviamente que pueden tener en forma adversa contra la salud humana, la salud animal y la salud ambiental y los potenciales efectos que esto puede causar, ¿no? Entonces, únicamente se define qué es lo que se busca en cada dominio, pero es también para que ustedes se den una idea de que no es todo bioseguridad, no es todo biocustodia, sino que existen dominios específicos que los aplicantes deben de tener, deben demostrar dentro de cada una de estas disciplinas. Continuando con esta parte, tenemos una vez que ya se ve esta parte, se establecen los dominios, se selecciona un grupo de profesionales de diferentes partes del mundo para determinar el plan de examen. Es decir, con tal de tener una homogeneidad en el personal que desarrolla este tipo de exámenes, se buscan personas de diferentes regiones del mundo para desarrollar este tipo de exámenes, en donde se especifica la cantidad de preguntas para cada área de cada dominio en el cuerpo de conocimiento y obviamente se les clasifica por la importancia que deben de tener, así como la criticidad. Entonces, no es nada más decir de este dominio le voy a poner 20, del otro 5, del otro 3, sino que está estudiado y tiene un balance perfecto para contener los dominios específicos y obviamente que tenga un balance entre el número de preguntas de cada uno de los dominios. Y ustedes pueden ver aquí en la pantalla cómo se está hablando, por ejemplo, en la imagen que tengo del lado izquierdo, donde dice dominio A, fundamentos
de la evaluación del riesgo biológico y vienen una serie de preguntas. Y cuando se desarrolla el examen, lo que se tiene es que se les pregunta a estas personas que están desarrollando las preguntas, ¿qué tan importante, qué tan relevante es para ellos esta pregunta? ¿Qué tanto debería de saber este conocimiento la persona que está aplicando para el examen? Y ustedes pueden ver que hay un rango específico que va desde el número 1 hasta el número 5, en donde 1 que no es relevante o no es de importancia, hasta el número 5, en donde es mucho, muy importante, ¿sí? Entonces, es así como se elabora justamente un examen y después lo que se tiene ya cuando se tienen definidos el número de preguntas de cada uno de los dominios, es donde se establece también la calificación mínima para aprobar este examen. Y esto lo podemos ver en el cuadro pequeño del lado derecho, donde dice Exam Blueprint, en donde nos dice que ya está aquí clasificado dentro del examen de la certificación profesional para la evaluación de riesgo, tiene una calificación aprobatoria del 70%, no del 70%, o sea, la calificación mínima para pasar es de 7 y obviamente tienen 6 dominios diferentes, que es el dominio A, que es fundamentos de evaluación de riesgo biológico, después viene implementación de medidas de bioseguridad, implementación de medidas de biocustodia, después tiene una parte enfocada a las instalaciones e infraestructura de biocontención, que son 8 preguntas. Después tenemos la parte de laboratorios clínicos y obviamente nuevos patógenos o patógenos emergentes y peligrosos, con número de preguntas 15. Y finalmente el último dominio, la F, que sería ingeniería genética, biología sintética y tecnologías emergentes, ¿no? Como sería la parte de la biotecnología, con 9 preguntas. Todo esto, insisto, se determina mediante este grupo de profesionales que van elaborando el examen y se determina cuáles son las preguntas, cuáles son las áreas a las cuales se les debe de dar un mayor peso para tener esta certificación y aprobar esta evaluación, este examen de certificación. Ahora, cuando hablamos de el desarrollo de este examen, una vez que se escribieron las preguntas, ¿sí? Se formula cada enunciado y obviamente posteriormente se hace una revisión TARD de cada pregunta. Y esto no es otra cosa más que tiene que ser completo, o sea, cada una de las preguntas, cada uno de los enunciados debe de ser completo, debe de ser congruente, debe de ser preciso, tiene que ser relevante al objeto por lo cual se está realizando esto y tiene que tener la dificultad apropiada. Entonces, es un balance entre cada uno de estos elementos, por eso son las 5 grandes reglas de una revisión CARD para que sea relevante, tenga el impacto adecuado y obviamente sea lo que se está buscando. Insisto, este tipo de análisis, este tipo de exámenes es cuidadosamente desarrollado por los formulantes de las preguntas, pero también ya que han sido capacitados por este tercero autorizado para realizar las certificaciones. Muy importante eso. Ahora bien, cuando nosotros cuando nosotros desarrollamos ya cada una de estas preguntas del examen, lo que se tiene es el estudio Angoff. Y el estudio Angoff lo que hace es establecer el puntaje de aprobación mínimo para un candidato, ¿sí? Y obviamente esto es cuidadosamente realizado y es cuidadosamente discutido, y ustedes lo pueden ver en una de las imágenes, de la imagen de la derecha, en donde dice el estudio Angoff y cómo sabemos que esta pregunta está evaluada en forma correcta. De los conformantes y de las personas que realizan esta evaluación, se está como clasificado como juez 1, juez 2, 3, 4 y así hasta el juez número 10.
en donde cada uno de ellos le da un determinado puntaje a las preguntas que fueron desarrolladas y determina qué tan relevante es esta pregunta para el examen, ¿sí? Para esta certificación, en donde este usuario lo que tiene que hacer es completar o cumplir con el promedio de lo que los desarrolladores generaron. Entonces, de esta forma, por ejemplo, ustedes pueden ver que en la pregunta número 1, cada uno de los jueces o el personal que se dedicó a evaluar el examen le dio un porcentaje entre 55 y 65% por ciento de importancia a esa pregunta. Y obviamente la media es de 59.5. Por lo tanto, se determina que lo que la persona debería de saber en esta pregunta número 1 es el 60%. ¿No? Entonces, de esta primera pregunta, y se espera que este 60% de los aplicantes sepa esta pregunta. Y así nos vamos, por ejemplo, con la pregunta número 2, en donde una pregunta específica se le muestra a los desarrolladores, y vean aquí ustedes cómo cada uno de los jueces, de los evaluadores, le dan un porcentaje de 70, significando que el 70% de los aplicantes del examen deben de saber esta pregunta o la deben de tener en forma correcta. Y así sucesivamente con cada una de las preguntas que componen este examen de certificación. Insistimos, con todo esto lo que se pretende es realizar o el tener el nivel identificado de la competencia mínima que debe de tener un individuo al presentar este examen de certificación. Cuando se entrega esta parte, ya que se desarrolló el examen, se definieron las preguntas, la ponderación de cada una, los exámenes se ofrecen tanto en forma personal como en línea. Las certificaciones de los profesionales son independientes de los cursos de formación. El organismo de certificación, algo que es muy importante mencionar, no debe desarrollar ni ofrecer cursos de capacitación específicos para el examen, ni dar a entender que el tomar un curso en particular es la única forma de obtener la certificación. La IFBA mantiene una separación entre la capacitación y la certificación. En este caso, las asociaciones de bioseguridad y los miembros que forman parte de estas asociaciones son los que ofrecen esta capacitación. Los supervisores de los exámenes aprobados por la IFBA, que son el proctor o el invigilator, y el personal de la Secretaría de la IFBA se encargan de entregar estos exámenes en las sesiones de personas o en las sesiones presenciales, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante porque la IFBA no da la parte de la capacitación, sino que ellos ofrecen la certificación a través de un organismo independiente, y obviamente los que dan las capacitaciones, las preparaciones son las asociaciones de bioseguridad y algunos de sus miembros. Algo muy importante que vale la pena aclarar, porque seguramente ustedes han dicho, ¿por qué no ofrecen cursos de capacitación? Porque esto es ofertado a través de los profesionales y las asociaciones de bioseguridad. Cuando uno, ahora bien, cuando uno quiere realizar el examen en forma virtual, en línea, lo que tiene que hacer es ir directamente a la página de la IFBA y en la pestaña de certificación, ahí vienen todas las guías, vienen algunos videos incluso interactivos en donde nos dan las instrucciones de cómo llevar a cabo la parte del registro, cómo hacer el examen, cómo agendar una reunión para hacer el examen, y obviamente ustedes eligen cuál es la fecha que más les acomode a ustedes y también de acuerdo a la disponibilidad de la IFBA. Esto es una forma bastante amigable, dado que no todas las personas pueden asistir a las conferencias de bioseguridad, y esto lo que permite es tener una flexibilidad para darles esta oportunidad a los aplicantes de presentar el examen en la comodidad de sus hogares.
Entonces, esta también es otra de las alternativas que la Federación Internacional de Asociaciones de Bioseguridad ha ofrecido para todos aquellos miembros que les resulte difícil el asistir a algunas reuniones de bioseguridad. Y como lo fue durante la pandemia de COVID-19, en donde muchos profesionales se certificaron en forma virtual. Ahora bien, ¿cómo se realiza el registro para el examen? El registro para el examen, como ya les había mencionado, ustedes tienen que ir a la página de la IFBA, que es www.internationalbiosafety.org, y en la pestaña de certificación viene el cómo registrarse para un examen. Y lo que nos dice, vienen una serie de videos también donde nos dice cómo generar esta cuenta, nos dice qué pasos son los que debo de seguir y cómo aplicar también para un examen, en donde viene un manual para el candidato y ustedes lo pueden descargar en formato PDF. También pueden ustedes descargar una copia de cómo crear un portal, una cuenta en el portal de certificación de la IFBA y también cómo usar el portal de la IFBA. Entonces, estos son videos interactivos que ustedes los van llevando de la mano para poder llevar a cabo todos estos procesos y que sea de una forma muy amigable y muy amena esta parte. Yo lo he ocupado varias veces y es una plataforma bastante amigable, muy sencilla, y no es mucha información la que contiene ahí, sino que lo hacen muy ameno. Ahora bien, como todo, cuando viene la parte de los exámenes de la recertificación, una persona aplica, aprueba durante ese proceso y pasan 5 años en lo que le dura esta certificación. Para el proceso de recertificación, que no es en automático, esto tiene que ser después de determinado tiempo, ya lo mencionamos, son 5 años, pero se tiene que llenar un templado, es decir, son unas hojas en donde se tiene que poner qué es lo que ha hecho esta persona durante todo este tiempo que demuestre que puede seguir estando certificada. Y eso es el mantenimiento del conocimiento, el desarrollo de actividades profesionales, qué es lo que ha hecho en diferentes lugares de trabajo, cómo ha contribuido a la promoción de la bioseguridad, de la biocustodia en diferentes instituciones, a lo mejor regiones, a lo mejor a nivel internacional, y cómo se manifiesta esto con una experiencia continua de trabajo. Entonces, y esto viene, insisto, todos estos documentos y formatos están en la página de la IFBA, pero lo que nos da es una idea más clara de una vez que ustedes obtengan esta certificación, tienen que comenzar a juntar todas estas evidencias que les van a servir para obtener la recertificación después de 5 años. Y uno podría decir, bueno, es que esto a lo mejor faltan 5 años, pero uno debe de tener esta trazabilidad de cada una de las cosas que va haciendo con el objeto de que sea fácil comprobarlo y obviamente ustedes tener en sus archivos, en su documentación personal, el qué es lo que han hecho, cómo lo han hecho, cuándo lo han hecho, por qué lo han hecho, con quién lo han hecho y en dónde aplica, ¿no? Entonces eso es algo muy importante. También mencionar del proceso de certificación en la parte de la renovación de la certificación de los profesionales. El impacto en los profesionales de bioseguridad, ¿sí? En estas certificaciones. Se ha realizado un análisis a nivel global del impacto de las certificaciones de la IFBA. Y se ha tenido un impacto positivo en estas certificaciones en donde se le preguntaron a diferentes individuos y organizaciones qué valor y cuál era la importancia de tener y de contar con profesionales certificados en estas diferentes disciplinas. Y obviamente la respuesta fue, por supuesto que sí, es sí, y fueron beneficiados en diferentes formas. Dentro de la primera, que destacan es que hay un mejor entendimiento sobre la implementación de mejores prácticas en los centros de trabajo, en donde se identifican las brechas, se reconocen las vulnerabilidades, se realiza la conducción de la evaluación de riesgos, identificando las adecuadas medidas de mitigación, se tiene un incremento en la importancia de la bioseguridad, aparte de otras disciplinas, como puede ser la parte de la biocustodia. Se tiene también
un incremento en las medidas en las políticas, en los procedimientos, en el equipamiento y sobre todo en la infraestructura. Se tiene también un incremento en la responsabilidad en los centros de trabajo, obviamente por la figura que tiene el profesional de bioseguridad para brindar asesoría y una guía oportuna a la administración para tomar las medidas eficaces, el desarrollo de programas de entrenamiento y participación en diversos foros, así también como la parte del incremento en la confianza, la credibilidad, el compromiso, también para influir en los cambios del comportamiento y la adopción de diferentes prácticas. Entonces, a los profesionales que se les pregunta, el 93.9% cree que la certificación de la IFBA es o fue relevante para su país y para la región, y también el 99.5% mencionaron que ellos recomendarían la certificación de la IFBA a sus colegas. Entonces, esto es un poquito de lo que se puede ver sobre el impacto de la certificación profesional para las disciplinas de la IFBA, ¿sí? Entonces, es un tema interesante para poder discutir. Hablando igual del mismo impacto profesional en la certificación, diferentes personas, diferentes profesionales mencionaron que una vez que recibieron esta certificación estuvieron mejor preparados para responder a la pandemia de COVID-19, por solo mencionar algunos ejemplos, en donde de acuerdo a los testimonios se menciona que esta certificación ayudó a este individuo a mejorar sistemáticamente la implementación del riesgo en estos laboratorios donde se realizaba el diagnóstico de COVID. Y obviamente también que les ayudaron a estar mejor preparados, mejor equipados, incluso a participar y enfrentar mejor esta situación, y también que les ayudó a trabajar de una mejor forma. Entonces, como ustedes pueden ver, son testimonios de los diferentes participantes en donde ellos se vieron beneficiados con toda esta parte, y obviamente ustedes pueden ver ahí algunas de las imágenes de los profesionales que que participaron en eventos de capacitación y promoviendo la bioseguridad y la biocustodia a diferentes niveles, no nada más durante COVID-19, sino que también la aplicaron durante, ya tiene tiempo, ¿no? Entonces, muy importante esta parte. Ahora bien, la IFBA, cuando es en un afán de obviamente de siempre ofrecer cuestiones novedosas en materia de certificaciones y estar a la vanguardia con los temas que se van moviendo de acuerdo a las tendencias, se crea una nueva certificación en la parte de evaluación de riesgo biológico. Esta certificación fue creada en 2021 y lo que se ve aquí o lo que se incluye aquí es que las personas deben obviamente de demostrar las competencias en realizar la evaluación de los riesgos, tanto en la parte de bioseguridad como en la parte de biocustodia. Y ustedes pueden aquí ver, por ejemplo, los diferentes dominios que incluye esta certificación, como puede ser fundamentos de la evaluación del riesgo biológico, y la implementación de evaluaciones de riesgo biológico en la parte de bioseguridad, la implementación de evaluaciones de riesgo biológico en la parte de biocustodia, en la parte de instalaciones de biocontención, la parte de laboratorios clínicos, de patógenos nuevos, patógenos emergentes y peligrosos, y el último dominio, la parte de las tecnologías emergentes, como puede ser la ingeniería genética, biología sintética y las biotecnologías emergentes, ¿no? Entonces, y se les da igual, ya lo habíamos visto, cómo se designa cada pregunta, y la calificación para pasar esta certificación es de 70, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos nosotros ver en este tipo de exámenes, y esta es una nueva certificación, insisto, creada en 2021. Ahora bien, para la parte de la ciberbioseguridad,
Esta fue lanzada en 2023 y obviamente lo que se busca aquí son individuos con competencia demostrada en la mitigación de riesgos de ciberbioseguridad dentro de laboratorios biológicos. Esto incluye los riesgos de la tecnología de la información y tecnología operativa para proteger investigaciones biológicas sensibles, sus datos, bases de datos, instalaciones y equipos de laboratorio contra el acceso ilícito, no autorizado, robo, manipulación u otras formas de uso indebido. Entonces, esta es la última certificación que fue creada por la IFBA y de la misma forma se compone de 5 dominios principales en donde son los conceptos de ciberbioseguridad, el dominio B, los fundamentos de la ciberseguridad, el dominio C, las tecnologías de la información y los riesgos en los laboratorios biológicos o donde se manejan materiales biológicos. El dominio D es la tecnología operativa en los laboratorios donde se manejan materiales biológicos. Y finalmente, el último dominio es preparación y respuesta a incidentes relacionados con ciberbioseguridad, ¿no? Ciberbiocustodia. Entonces, es algo interesante todo esto que viene. Igual tienen definidos un determinado número de preguntas, así también como la calificación mínima probatoria del examen. Esta es la más reciente y también una de las que yo esperaría que generara un auge y un interés muy alto en los siguientes meses por la aplicación que estamos teniendo hoy de la ciencia y también de las tecnologías emergentes. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la Amexbio y de la IFBA, la Amexbio ha promovido desde hace ya muchos años y ha brindado un espacio para la IFBA para llevar a cabo estos exámenes de certificación para profesionales de América Latina y profesionales nacionales también. Amexbio participa en estos programas en forma conjunta con la IFBA y un claro ejemplo es que en cada foro del Simposio Internacional de Bioseguridad y Biocustodia, Amexbio, siempre se brinda este espacio para llevar a cabo los exámenes de certificación de profesionales. Y obviamente esto en este año no va a ser la excepción, también se va a estar brindando este espacio para llevar a cabo la certificación de profesionales tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Vamos a hablar un poquito del personal certificado. En México existen 8 profesionales certificados y de estos 8 profesionales se tiene un total de 4 disciplinas certificadas. Estas disciplinas incluyen lo que es la gestión del riesgo biológico, evaluación del riesgo biológico, cabinas de seguridad biológica y laboratorios de contención. Actualmente, los profesionales certificados son pertenecientes a 2 entidades federativas, posiblemente 3, que es Estado de México, Ciudad de México y Nuevo León. Entonces, esos son los números en cuanto a personal certificado de parte de México. El examen de la IFBA en México, ¿cuándo va a ser este examen? Y ahorita vamos a responder algunas de las preguntas que seguramente ya tienen y han estado anotando en el chat para llevar a cabo las respuestas correspondientes. ¿Cuándo va a ser este examen en México? Este examen va a ser presentado el lunes 21 de agosto del 2023 en el marco del 15º Simposio Internacional de Bioseguridad y Biocustodia Amexbio 2023. El lugar donde va a ser llevado a cabo este examen van a ser en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el lugar todavía está por definir, ya que se encuentra el Consejo Directivo de la Amexbio todavía gestionando los espacios correspondientes para este examen. Y el lugar es en Monterrey, Nuevo León, México. Entonces, sí hay fecha de examen para la certificación de la IFBA en México, ya la tienen ustedes, lunes 21 de agosto de 2023, en el marco del Simposio Internacional de Bioseguridad y Biocustodia en la Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León, México. Ahora bien, ¿cuáles son algunas preguntas frecuentes respecto a la certificación de la IFBA?
Primero, ya habíamos mencionado estas de quiero certificarme, pero no sé cómo. La certificación es un proceso que puede parecer complicado, ¿sí? Es complejo, pero la certificación es un proceso amigable y guiado. Y para aplicar, uno debe de registrarse en el portal de la IFBA. Esto es muy importante porque el registro debe de ser en la IFBA, no debe de ser en ninguna de las páginas de la asociación, ya que ustedes tienen que crear un usuario, una contraseña, se crea una cuenta y deben de cumplir ustedes los requisitos especificados por la IFBA. Ahora bien, seguramente como el ser parte de una asociación, ustedes tienen preguntas, ¿qué beneficio tiene el certificarse? El certificarse puede proyectar su trayectoria profesional al siguiente nivel. Y se escucha muy bonito, pero la realidad es que es cierto. Entre ellos, obviamente, incluye el formar parte de una red de profesionales tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Tienen la posibilidad de participar en diferentes foros de discusión, como conferencias, workshops, algunos en forma internacional, algunos organizados particularmente por la IFBA, y también tienen participación en la plataforma de la IFBA y con la posibilidad de participar en un futuro en los programas de mentorías de la IFBA. Y muchos otros más porque también se comparte documentos técnicos para la revisión, diferentes foros, pláticas de difusión, entre otros. Pero ¿tiene beneficios el certificarse? La respuesta es sí, y ustedes pueden ver aquí 3 de los múltiples requisitos que puede haber con aplicar para estas certificaciones y ser reconocido como un profesional certificado de parte de la IFBA. Ahora bien, ¿qué es necesario hacer para certificarse? Uno tiene que prepararse para el examen, es decir, tiene que hacer una revisión de los materiales, tiene que estudiar para presentar este examen, tiene que crear una cuenta en el portal de la IFBA, como ya lo hemos mencionado, tiene que realizar el pago para aplicar a la certificación y finalmente tiene que programar la fecha para el examen, ya sea en forma presencial durante el simposio o en forma virtual también puede hacerse y ahorita vamos a discutir un poquito de estas dos formas de presentar el examen. ¿Qué opciones tienen para certificarse? ¿Qué opciones tengo para certificarme? El examen de la IFBA puede ser realizado en forma presencial, ya lo dijimos, durante el simposio de Amexbio o mediante un examen en línea, que es la plataforma de la IFBA. La ventaja es que si ustedes lo hacen en forma presencial, ustedes van a estar en este evento de Amexbio y si lo hacen en forma en línea, ustedes lo pueden presentar de acuerdo a la disponibilidad que haya en la plataforma de la IFBA. Tanto el examen presencial como el examen en línea tiene una duración específica de 120 minutos y esto es con reloj en mano. No puede ser 121 minutos. Una vez que el usuario comienza o se determina a través de las personas que entregan este examen, como es el proctor, el invigilator, se toman 120 minutos hasta que transcurra el último minuto, se recolectan los exámenes mismos que son enviados a Canadá para su evaluación correspondiente. Si es en forma virtual, ustedes terminan de realizar este examen, envían sus respuestas y en un periodo de algunos minutos les llega la respuesta con su correspondiente calificación. Es indispensable aplicar y aprobar primeramente la certificación en gestión de riesgo biológico para poder aplicar las certificaciones posteriores. Si ustedes quieren aplicar para la nueva certificación de ciberseguridad, tienen que primeramente estar certificados en la parte de la gestión del riesgo biológico para poder accesar a los otros exámenes de certificación. De otra forma, esto no es posible. ¿Existe una guía de estudio o cómo me preparo? Esto es una de las preguntas más frecuentes que se han hecho, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y los materiales de estudios pueden ser consultados en la página de la IFBA. Cuando ustedes le dan el clic en la parte o en la pestaña de certificación, les arroja la parte donde dice aplicar para un examen. Y ahí vienen todas las guías de estudio dependiendo de las disciplinas a las cuales ustedes vayan a aplicar. Entonces, no hay pierde, esto es una página muy amigable, ustedes pueden descargar estos documentos. Hay algunos documentos que viene la referencia
como por ejemplo el caso de la ISO 35001, pero no viene la ISO 35001 porque este es un documento que es de paga, sino que ustedes tendrían que comprar este documento. Hay algunas instituciones en donde ya cuentan con este documento y ustedes pueden consultarlo y prepararse para esto, pero principalmente se enfocan mucho o ocupan mucho los materiales del manual de bioseguridad de la OMS, algunos documentos ya existentes, como la guía para biocustodia en el laboratorio también de la OMS, entre algunos otros y muchos más, ¿no? Dependiendo de la disciplina. Existen algunas disciplinas que únicamente se encuentran en idioma inglés. Sin embargo, para la certificación en la gestión del riesgo biológico, que es la primera certificación y la requerida para aplicar a las demás, se encuentra en 7 idiomas, incluyendo el español. Esto es un ejemplo de lo que yo les mencionaba, si existía una guía de estudio o cómo se preparan, independientemente de los documentos a los cuales la IFBA hace referencia para que ustedes los puedan descargar y los puedan estudiar. Existe una serie de cursos de capacitación que brindan otras instituciones, como puede ser The Frontline Foundation, como puede ser la Asociación de Bioseguridad de Australia y de Nueva Zelanda, la Asociación de Bioseguridad Asia-Pacífico, y el Instituto de Entrenamiento en Bioseguridad. Estos solamente son algunos de los ejemplos de algunas asociaciones que ofertan cursos de preparación para el examen de la IFBA, en donde se tocan algunos temas, los cuales están relacionados con el examen, y la forma en cómo vienen las preguntas también es algo que es muy significativo y llamativo para todas las personas. Muchos de estos cursos, si no es la mayoría tienen un costo adicional, pero obviamente la IFBA lo que dice es, ellos no imparten los cursos de capacitación, como ya se los había mencionado en las diapositivas al inicio de esta presentación. Ahora bien, ¿qué costo tiene el examen? El examen tiene un costo de $200 americanos. Es importante mencionar que la cuota de examen puede ser pagada con una tarjeta de crédito mediante la plataforma de la IFBA, y también se puede realizar el pago mediante cheque o en forma física previo a iniciar el examen. Un ejemplo es, si ustedes asisten a la conferencia de AmexBio, el invigilator o el proctor de la IFBA recolecta el dinero del examen, pero obviamente lo recolecta en las divisas especificadas, como puede ser la parte del dólar canadiense, el dólar americano, el euro, la libra esterlina, entre otras, ¿no? Entonces, si ustedes se lo entregan ya con la moneda convertida, y ellos ese mismo dinero lo envían a Canadá junto con los exámenes al finalizar su examen, ¿sí? Entonces es muy importante esta parte. También hay diferentes formas de pago para facilitar que los asistentes puedan aplicar a este examen. ¿Qué pasa si se rechaza la solicitud de un candidato? Si se rechaza la solicitud de un candidato porque este dinero no es reembolsable, si se demuestra hasta cierto punto una falta de elegibilidad, obviamente solo se devolverá una parte. Es decir, de esos $200 se devuelve $100 al aplicante. Y los otros $100 ya no son reembolsables porque esto cubre los costos del procesamiento y la revisión de la solicitud. Recordemos que esta revisión no la hace la IFBA, sino que la hace un tercero, en donde pasa por un proceso específico de revisión y de screening. La parte de la tarifa de recertificación en cada disciplina establece un costo de $150. Es decir, que cada vez que ustedes lleven a cabo una recertificación, es decir, ustedes aplicaron para una certificación, ya pasaron 5 años y es momento de realizar esta recertificación, por cada disciplina tendrán que pagar o cubrir un costo de $150. Y estos costos son usados para cubrir los costos de esta revisión de la solicitud y obviamente de realizar la revisión correspondiente de los documentos del aplicante. Las tarifas de solicitud, al igual que las del examen, no son reembolsables independientemente del resultado.
Entonces ya hablamos que hay un costo para la parte de los exámenes de la IFBA, que son $200, y para la certificación y para la recertificación son de $150. Ahora, la IFBA, preocupada por tener un criterio especial para todas aquellas personas que tienen responsabilidad en la gestión de riesgos biológicos en los países elegibles, ¿sí? Hay una lista en donde si ustedes son pertenecientes a estos países tienen tarifas preferenciales, y esto lo hace la IFBA para apoyar la economía de estos países, ya que no todos los países pueden pagar la misma cantidad, o no todos los individuos pueden pagar la misma cantidad de dinero. Si los solicitantes residen y tienen la responsabilidad de gestión de riesgo biológico en alguno de estos países, tienen una tarifa preferencial de $100 americanos, lo cual es una ventaja muy significativa porque estamos reduciendo ya desde 200 hasta 100, es decir, la mitad del costo inicial. Si la solicitud de un candidato es rechazada por una inelegibilidad, ¿sí? Esto únicamente se les devolverá $50. Y los otros $50 son ocupados para la parte del procesamiento de la solicitud, es decir, los cargos administrativos. La tarifa de recertificación en estos profesionales de estos países es de $75 para todas las recertificaciones. En este caso, México está en la lista de esos países, por lo tanto, los aplicantes tienen una tarifa de aplicación de $100 y la tarifa de recertificación es de $75 para cada una de las disciplinas. ¿Qué pasa si no apruebo el examen? Cuando un candidato no aprueba el examen, debe de reprogramar nuevamente su examen y llevar a cabo el pago correspondiente. Es importante mencionar y tener en cuenta que los candidatos que reprogramen su examen con menos de 24 horas antes de la fecha y hora programadas, se les cobrará una tarifa de reprogramación de $30. Sí, es decir, ¿podemos reprogramar? Sí, es posible reprogramar sin costo alguno, siempre y cuando no sea en menos de 24 horas, porque esto mueve muchas cuestiones administrativas y logísticas. Y a los candidatos que no se presenten en la fecha y hora de su examen, se les cobrará una tarifa de reprogramación de $50 americanos. Es decir, si ustedes a la mera hora fueron al examen o fueron al evento, pero no se presentaron al examen y quieren reprogramar, se puede hacer esto, pero obviamente como no notificaron, entra una tarifa de reprogramación de $50 americanos. Ahora bien, habiendo dicho todo eso, esto es una oportunidad muy buena para todos aquellos profesionales de la bioseguridad, de la biocustodia, de formar parte de este grupo de profesionales tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y por lo tanto se hace la invitación a que más personas se sumen a este grupo de profesionales certificados en materia de bioseguridad, biocustodia en diferentes disciplinas. Esto es algo de lo que yo les quería comentar el día de hoy, y yo le agradezco mucho a la Asociación Mexicana de Bioseguridad este espacio para poder difundir este tema muy interesante que seguramente ustedes estarán interesados en aplicar próximamente, pero sobre todo el poder brindar esta información para poder esclarecer un poquito de este panorama de qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué de esta certificación de bioseguridad. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas, y yo les agradezco por su atención.